Familia, pueden acomodarse por ahí. Vamos a esperar que los niños pasen a la escuelita. Gloria a Dios. La escuelita. Hacía más o menos, hacía un mes que no me paraba para poder, de parte del Señor, compartir un mensaje con ustedes. Y cuando estaba ahí parado, ahora me toca subir. Parecía como si fuera la primera vez. Se sentía bastante raro, pero a la vez dije, bueno, menos mal que es así y que no se hizo una costumbre de subir y simplemente hablar. Entonces traté de pensar lo bueno y sacar un poquito los nervios, porque es importante que hoy el Señor nos pueda hablar a nuestras vidas. ¿Qué les parece? ¿Quieren una palabra del Señor? Es importante que no quieran una palabra mía, sino del Rey. Que no sean palabras que vengan de una sabiduría humana, sino de Cristo pueda actuar en tu vida, operar en tu vida hoy. Es importante los procesos, pero también es importante ser intencionales en medio de todo el proceso, porque un día el Señor puede tomar la decisión de encontrar, si encuentra tu corazón contrito y humillado, operar en tu vida con poder, transformar, sanar, liberar. Si encuentra un corazón decidido a ser cautivado, decidido a ser transformado, Él lo hace, porque Él busca esos corazones. Él se alegra con esos corazones, ¿no? Entonces, que nos encuentre así el Señor hoy, con un corazón así, ¿qué les parece? Bien. Qué bueno que estamos juntos una vez más. Pensaba en este tiempo, durante este mes y durante estos meses que pasaron, cómo el Señor fue cautivando nuestros corazones con mi familia, fue hablando, llamando nuestra atención en medio de pruebas, procesos y la toma de decisiones también. Y qué hermoso saber que por más que hubieron silencios de parte del Señor, pudimos ver que en el momento oportuno Dios habló. ¿Creen en un Dios oportuno? Hoy vamos a hablar un poco de eso, porque yo dije, wow, no hay persona más intencional que la persona del Espíritu Santo. Que el Dios mismo, ¿no? Que sabe en qué momento justo revelarnos algo en nuestro corazón para que podamos conocerlo más. Y que eso produzca fe, y que esa fe produzca obediencia, y esa obediencia carácter, virtud, amén, paciencia y todo lo que conlleva la gracia del Señor en nuestras vidas, que sea más visible que nosotros mismos. Y me acordaba de una historia, que es la historia que está en 1 Samuel 18, vamos a leerlo. En 1 Samuel 18, capítulo 18, versículo 1, vamos a leer hasta el 4. Tengo la Reina Valera acá, que dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, estamos hablando de David, nada más y nadie menos que David, hablando con el rey Saúl. Después, vamos a ponerlo en contexto, antes de leer todo. Esta charla pasó después de que David lo tumbó a Goliat de un hondazo. ¿Todos conocen esa historia o no? Bien. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. El 2 dice: y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre.
tomó a David, ¿no? Y el 3 dice, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Ok. ¿Recuerdan esta historia? ¿Recuerdan quién era Jonatán? Muchos conocen la historia de Jonatán, el hijo del rey Saúl, que era la famosa historia de los mejores amigos, ¿no? David y Jonatán. Que tuvieron más experiencia juntos a partir de ese momento, recién se conocían. Por lo visto, David saliendo del medio de un campo lleno de ovejas, en el nombre de Jehová de los ejércitos, a derribar al famoso gigante Goliat de los filisteos, el gigante de Gat, que todos le temían, ¿no? Y David era un pastorcito de ovejas, pero que sabía usar muy bien la onda. No porque practicaba contra las rocas o contra los árboles, sino porque ya había matado osos, ya había matado leones. Y cuando le tocó un gigante como el que era Goliat, lo tumbó, pero no porque tenía buena técnica solamente, sino por el poder de Jehová de los ejércitos, que sabía muy bien que estaba peleando por él. Entonces derriba a este filisteo, este gigante, y el rey Saúl queda totalmente anonadado con David. ¿De dónde salió este chico? No lo voy a dejar ir. Y al mismo tiempo su hijo Jonatán. Y dice que Jonatán, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Yo pensaba una cosa, Jonatán era el heredero del trono de Israel, por ser hijo del rey. Es algo lógico. Pero la visión que Jonatán tenía de las cosas de Dios lo hizo renunciar a ese mismo derecho. Se pusieron a pensar. Él tenía el derecho de ser rey por ser príncipe. Pero la visión que él tuvo de las cosas de Dios lo llevaron a renunciar a ese derecho para permitir que la voluntad de Dios se cumpla. O sea, ahí mismo operó la cruz y la gloria en la vida de Jonatán. Es decir, qué raro. Porque saco dos cosas de acá. Dos cosas. En principio, pareciera que Jonatán estuviera en el tiempo equivocado, en la línea del tiempo, estuviera equivocado, ¿no? En otro tiempo, viviendo como la iglesia primitiva de Hechos. ¿Por qué? Porque primero dice que hizo un pacto Jonatán con David porque le amaba como a sí mismo. Nadie puede amar como a sí mismo sino alguien que tuvo un encuentro con la cruz, ¿no? De renuncia. Y más teniendo esa actitud, ¿no? Se quitó el manto que llevaba, le dio a David ese derecho y otras ropas y hasta su espada, etc. Esa actitud. En Hechos 2 dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Todos conocemos esa vida que comenzaron a vivir después de la cruz, después de haber resucitado al Señor, después de haber venido el Espíritu Santo y comenzar a construir eso como la iglesia de Cristo. De pronto Jonatán parece que salió de ahí, se fue al pasado, se encontró con David y vivió lo que estaban viviendo luego de unos años esos discípulos, esos apóstoles en el libro de Hechos. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? La segunda cosa es que nosotros hoy podemos estar en el tiempo del Nuevo Testamento, porque lo estamos. Luego de, ¿no? Todos conocen AC, DC, antes de Cristo, después. Todos lo tienen así. Ya de fábrica venimos que nos enseñaron antes de Cristo y el tiempo nuestro, el almanaque, el calendario, como quieras llamarlo, siempre es según la persona de Cristo. Entonces hoy supuestamente estamos en el Nuevo Testamento porque estamos después de Jesús venir al mundo y mostrarnos al Padre. Entonces hoy podemos estar en este tiempo
pero podemos vivir como si estuviéramos en el antiguo. No sé si me explico. Estoy hablando ahora de todo, saliendo de todo término literal para poder llevarnos a un plano que podamos entrar en la actitud del corazón, en cómo nosotros caminamos, cómo nos movemos, en cómo somos iglesia, ¿bien? Jonathan estaba en el tiempo Cronos del Antiguo Testamento, la línea del tiempo correcta, pero en el tiempo Kairos. El tiempo Kairos es el tiempo oportuno de Dios. Por eso les preguntaba si ustedes creen en un Dios oportuno. El Dios oportuno, que viene justo, en el momento justo, no cuando vos quizás planificaste muchas veces o cuando lo esperabas que llegue, sino en el momento justo. La mayoría de las veces cuando pasamos por pruebas llega en el momento donde estamos más quebrantados, porque es el momento cuando nosotros decimos, listo, yo ya no sé qué más hacer. Y ahí entra el protagonismo del Espíritu Santo. Porque por fin le dimos un espacio, no porque quiera llegar, es porque por fin le dimos un espacio. Y es el momento oportuno de Dios. ¿Cuánto lo pasaron por eso? Amén. Entonces, Jonathan tuvo una revelación de ese Dios oportuno y tuvo una actitud de como la que tuvieron los discípulos en el libro de Hechos, de como la que tuvieron los apóstoles después de haber conocido a Jesús. Es muy loco eso. El versículo 4 dice, y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Primero, voy a describir dos de estas cosas que son muy importantes, tres. Primero, el manto. El manto representa la autoridad. Lo podemos ver en varios pasajes bíblicos, pero veámoslo en la figura de Elías con Eliseo. Dice que Elías, el profeta Elías, cuando se encontró con Eliseo, ¿qué hizo? Le tiró el manto, que representaba la autoridad. Le dio autoridad para poder convertirse en el siervo, ¿no? Que fue. Luego vemos que cuando Elías se fue, cayó un manto otra vez sobre Eliseo, ¿no? La doble porción. Ahora, ese manto representa autoridad. Y Jonathan renunció a su autoridad, ese derecho como príncipe. No solamente cuando le dio el manto a David, sino también cuando le pidió luego de haber tenido esa amistad por años, quizás por ese periodo de tiempo, de que se acuerde de su descendencia. Imagínate la humildad de Jonathan. Imagínate la humildad de esa persona. Es decir, no solamente te doy el derecho que me tocó a mí por linaje, por lógica o por razón, porque caí, soy príncipe, el rey Saúl es mi papá, pero creo que vos te lo mereces. Entonces, tomá, te doy ese manto. Me imagino en cada prenda que le daba, cada cosa que le daba, representaba eso y puedo visualizarlo a David recibiendo eso también con mucha humildad. Porque él no fue para eso, ¿no? David simplemente estaba en una charla con el rey Saúl luego de haber sucedido lo que sucedió y después claramente Dios lo honró y a través de la vida de Jonathan. Entonces, ese manto representando esa autoridad, Jonathan renunció. Y luego le pide, no te olvides de mi descendencia. O sea, yo ya me corrí a un costado, yo ya me salí del lugar que representaba, ahora sos vos, pero no te olvides de mi descendencia. ¿Se acuerdan de Mefiboset, hijo de Jonathan? Luego, después de la guerra que hubo, quedó lisiado de los pies. ¿Quién se acordó de ese Mefiboset que estaba escondido en un lugar más recóndito de esa tierra, donde estaba olvidado, donde quizás estaba con una identidad rota? ¿Quién se acordó? David. Porque cumplió la promesa de su amigo, la promesa que le había hecho a su amigo. Bien. Ahora reconoció a David y sabía que iba a reinar en su lugar. Se honraban, se cuidaban, se servían mutuamente.
Ese tipo de vida solamente se experimenta ¿dónde? ¿Dónde se experimenta ese tipo de vida? No tengan miedo, pueden. La iglesia. ¿Todos iban a decir eso? Viste que después cuando el pastor habla, ya después nadie quiere decir. Yo iba a decir Israel. Pero bueno, ya está, ya habló Clayton, ya. Voy a... Ok, es válida. Bueno. Lo tomo como que estaban todos de acuerdo. Tienen todos un 10. Ahora, bien, se experimenta en la iglesia el reconocimiento, la honra, el cuidado mutuo, el servicio mutuo. Ahora también le dio la espada. ¿Y la espada qué representa? Representa la habilidad y la destreza, ¿no? Y esto se trata del ministerio. Era algo muy personal la espada. Normalmente las espadas de reyes, de príncipes, las hacían personalizadas y se fabricaban a medida. Cuando Jonathan entregó su espada y su arco a David, estaba poniendo a disposición todo a David. No solamente te doy la autoridad, te doy el derecho de que ahora vos vas a ser el próximo rey, sino tomá, te doy mi espada, que es muy personal, es algo mío, pero yo ya no la necesito. Ya no me tengo que defender. Voy a tener un rey. Entonces Jonathan le puso a David todo, le puso a disposición todo lo que era como soldado, como guerrero, como descendiente del rey. Renunció a sus defensas, porque entre amigos no hay necesidad de defensas. ¿Qué más le dio? Cinturón. El cinturón, vemos lo que nos habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 14, que nos dice: manténganse firmes. ¿Se acuerdan cuando habla de la armadura de Dios? Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Esto se relaciona ¿con qué? Con el carácter de Cristo. Apunta a una persona sostenida, porque el cinturón va en el medio del cuerpo, es lo que sostiene la postura, es lo que corrige la postura. Eso sucede en una persona. Cuando te pones un cinturón, es como que automáticamente, como que no solamente digo no se me van a caer los pantalones, sino que te corrige la postura. ¿Bien? Ahí alguno dijo, me olvidé de ponerme el cinturón. Representa un carácter firme. Y ese carácter es el carácter de Cristo. Y esa persona sostenida, mantenida, firme ¿en qué? Firme en la verdad de Dios. Entonces Jonathan hizo todo lo que estuvo a su disposición para el servicio de su amigo. ¿Qué podemos reflexionar de esta situación? Porque es bien cortito lo que traje para compartirles, pero para que podamos pensar bastante. Porque siempre que nosotros reflexionamos sobre una historia, generalmente nos trae el ejemplo de la vida que nosotros vivimos, o cómo la vivimos, cómo estamos aprovechando el tiempo para poder practicar estas cosas, ¿no? No es simplemente, por eso es importante, yo hablaba, no puede ser de una sabiduría humana o desde nada netamente humano, sino que tiene que venir por el Espíritu para que esto produzca un poder, ¿no? Ahora, la renuncia a la autoridad, al poder, al trono y reino, al cargo y derechos, a la propiedad del propio ser, lo que obtuvo a cambio fue una amistad que superó la muerte. ¿Por qué hablo de una amistad que superó la muerte? Porque aún estando muerto Jonathan, que Jonathan murió junto a Saúl en una guerra, su amigo
continuó cumpliendo esa promesa. Fue de palabras, y esa palabra lo valía todo. Vieron que hoy en día la palabra ya no es como antes, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, vamos al ejemplo más clásico. Necesitamos alquilar una casa. No es porque yo hoy lo tengo más vivo, porque hoy por hoy estoy en esa situación de alquilar una casa. Pero hay dueños que comúnmente buscan un intermediario, como lo es una inmobiliaria, para poder pedirte cierta cantidad de papeles, para poder recién ingresar, después de haber dado todos esos papeles y después de haber dado toda la plata que necesitan, ¿no? A todos les tocó. Porque obviamente, ¿qué pasaría hoy? Pensemos un segundo, si al dueño del departamento donde estás, si sos inquilino, en el momento que te gustó la casa, le hubiese dicho, listo, me gustó, me quedo. Y el dueño te dijo, qué bueno, te felicito, puedes vivir, y se va. Imagínense eso ahora. Imagínense la cara del propietario del departamento. Si la conocen, yo no lo puedo. Eso no me entra en la cabeza a mí. No me entra. Obviamente, porque se fue perdiendo todo lo que tiene que ver con la palabra. Si nosotros dijéramos, bueno, si yo me comprometo todos los meses, ese es el valor. Pero la gente, a medida que fue pasando el tiempo, hablo de la gente para incluirnos a nosotros también. Bueno, nosotros también fuimos desconfiando. Porque nosotros siendo propietarios de algo, ¿cuánto le confiamos a alguien algo? Es difícil. Imagínense si nosotros como propietarios tendríamos que alquilarle a alguien que no conocemos y decirle, bueno, está bien, alquilar la casa. Te veo a fin de mes y vengo a buscar el alquiler. Obviamente, esto estamos en Argentina. Yo sé que muchos de ustedes que no son de acá, sé que en sus países es diferente, ¿o no? Por ejemplo, sé que ven allá en Estados Unidos es distinto. No te piden no hay tanta burocracia o tantas cosas. Sé que en Brasil también. De hecho, sé que la historia, y ustedes me pueden contar otras también, pero la historia de mi suegro, que compró un terreno con una bicicleta. Entregó la bicicleta. Bueno, mi papá compró un terreno, entregó un Fiat 600. Sin escritura, sin nadie firmó nada. Bueno, cambiazo. Pelo a pelo, decimos acá. Y fue así. Ahora, estamos hablando hace, no te puedo decir, 40 años atrás. En 40 años, aproximadamente, cómo fue cambiando la mentalidad. Porque esto es una cuestión de mentalidad. De mentalidad. Entonces, es tremendo. Porque renunciar es algo que, aún sabiendo que Cristo renunció a ser Dios, a su derecho de ser Dios, de estar en la Trinidad, en toda su gloria, su majestad, de venir al mundo. Y no dijo algo así como, ¿por qué me tengo que comer este garrón? No dijo así. Lo hizo con amor. Porque Él miró, así como el Padre, el Creador de todos nosotros, nos miraba. Dijo, yo voy. No cuestionó. Se humilló a sí mismo. Y alguien que se humilla no cuestiona. Es simple. Se humilla y obedece. Porque vino a mostrarnos el corazón del Padre. Hacía falta alguien que nos muestre al Creador. Porque tantas veces el pueblo le dio las espaldas a Dios que claramente necesitamos que alguien venga como Jesús a mostrarnos al Padre. El Padre es bueno. Mirá. El Padre habla y dice esto. Mirá, escuchá. Hacía falta. Por eso el apóstol Pablo decía que no queden solamente en argumentos de sabiduría humana o inteligencia, sino también operando en demostraciones de poder del Espíritu. Tiene que haber eso. Tiene que haber. Entonces, ¿cómo no renunciar nosotros? Y claramente el tema de hoy y el título de este mensaje es renuncia.
Fíjense lo que dice Hechos 2, cuando dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, del 42 al 46, ¿no? Y en la comunión y en la fracción del pan y en las oraciones había temor en cada alma, y muchos prodigios y señales se hacían por medio de los apóstoles. Todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. La multitud de los que creían eran uno en corazón y en alma, así como David y Jonathan. Por eso les estoy hablando. Jonathan se transportó en el tiempo y tuvo esa misma actitud con David. Y a partir de esa actitud construyó una amistad que superó la muerte. Es increíble, pero créanlo, pasó. Y ninguno, dice en Hechos 2, dice, ninguno consideraba exclusiva alguna cosa de las que poseía. ¿No? Como dice acá. Y el 46, a ver, en comunión juntos. Pasá, a ver, perseveraron unánimes, 47. Alabando a Dios y teniendo a favor todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No sé si era ese. Quiero ver esa versión más atrás entonces. A ver. Ahí está. Y 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo pienso, bien, ¿tenemos todas las cosas en común? Sí, a veces. ¿Nos ponemos de acuerdo? Sí, cada vez más. ¿Vendían sus propiedades y sus bienes? Uy, ese todavía no lo puedo tildar. ¿No les pasa? Bueno, sí, a veces. Bueno, ¿quién no compartió una comida e invitó a alguien para comer bien? Y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y era tanto el temor de Dios por eso, que cuando después vino un Ananías y un Zafira y quiso como engañar al Espíritu Santo, dijo, sí, acá le damos todo, y le dio la mitad a los apóstoles. ¿A quién querés engañar?, le dijo Pedro. ¿Querés mentirle al Espíritu Santo? Quedaron muertos. Y después vino la esposa Zafira y le dijo lo mismo, los mismos hombres que arrastraron, que cargaron a tu esposo, te van a estar esperando en la puerta. ¡Pum! Porque le preguntó y le dio la oportunidad a Pedro, a la esposa, de que diga la verdad, y no la dijo. Digo, sí, le dimos todo, y se habían quedado una parte. ¿No era mejor decirle, vendimos nuestros bienes, nos vamos a quedar con una parte, creen que está bien eso? Y damos esta parte. Ahí quizás había una charla entre Pedro, quizás era otra la situación, pero ellos quisieron engañar, y no hay espacio para que el engaño entre en una familia de fe. No puede haberlo. En la iglesia no puede haber engaño, no puede entrar la mentira, no puede entrar te doy todo, pero en realidad te estoy dando a medias. No puede entrar ese yo te amo, pero no me ofendas. Ojo, podemos dar un montón de ejemplos. Yo, no sé, te estoy sirviendo, pero porque no me queda otra. Es una familia, claramente, Melanie nos mencionó eso, es una familia. ¿En una familia qué pasa? En una familia nos honramos, nos cuidamos. Todos tuvieron experiencias distintas con sus familias de sangre. Pueden haber sido cuidados, pueden no haber sido cuidados, pueden haber tenido honra o no haber tenido honra, pero sí tuvieron padres, madres. ¿Me está llamando de Ivaldi sobre? ¿Lo atiendo? Después le voy a decir, hermano, está apurado para venir. O debe estar en el aeropuerto diciéndome, llegué antes. O no está de acuerdo con algo que le reveló el Espíritu Santo, alguna cámara por acá, dice, lo que estás diciendo está mal. Bueno, después me va a tocar hablar con él. Volviendo un poco al círculo de familia,
¿Cuántas veces le tuvimos que rendir a nuestro papá y nuestra mamá lo que hacíamos y no lo que hacíamos? ¿Algunas? Todas. No podíamos salirnos de casa una semana y después volver como si nada, sentarnos en la mesa. Gracias, mamá, por la comida, está rica. ¿Qué es lo primero que te van a decir? ¿Y dónde saliste vos? ¿Dónde te fuiste? ¿No avisaste? ¿Qué te pasó? ¿Necesitabas algo? ¿Por qué no me dijiste que querías irte? ¿Qué pasó? Eso pasa en una familia. Y cuando en la Biblia nosotros leemos sométanse unos con otros, es esto. Y el Señor te plantó en una familia de fe para que puedas echar raíces y ese carácter de Cristo se ha formado y se hace a través de estos detalles, de la vida de familia, porque es una cultura. Es una cultura que nosotros nos... Imagínense, si un domingo yo decido, me quedo durmiendo, no le digo nada a Clayton. Lo primero que hace es llamarme. Che, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Pero no va a ser para decirme, tenés que venir. No, muchas veces pasó de hecho, de que no llegaba a avisarle y venía tarde, che, ¿todo bien? ¿Pasó algo? Que es común. Porque nos conocemos. Sabemos que si no vinimos es porque algo pasó, porque se demoró por algo, porque hay una relación atrás. Y sean abiertos en su corazón a recibir el llamado de alguien, de que alguien les pregunte, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Necesitas oración? ¿Estás pasando por una situación? ¿Necesitas algo? ¿Tenés una necesidad de algo material? Es la vida que el Señor nos mandó a vivir. Es la cultura por la cual nosotros fuimos escogidos a vivir, porque fuimos aceptos en el amado para vivir esta vida. Ese es el modelo de Jesús. Y mientras más lo vivamos, esa es la iglesia que construimos. Es la iglesia que construimos. Cualquiera que nos vea en cualquier lugar, vayamos a, no sé, el día que nos vayamos a otro país y tengamos la oportunidad de hablar con alguien, cualquiera que hable con nosotros se va a dar cuenta de dónde venimos. Porque así Jesús habló. Por el amor que se tienen unos con otros, sabrán que son, ¿qué? Mis discípulos. Entonces, primero tenemos que simplemente congregarnos, simplemente cumplir un horario, simplemente cumplir con un servicio y ya está, ya hice mi parte. No, estoy hablando de otro paso más. Una vida que construimos. Y que no es ni el pastor, ni los líderes, ni somos todos los que fuimos elegidos a vivirla. Porque el Señor te dio la capacidad y primeramente te dio una mentalidad. En la iglesia de Jerusalén leemos que había un solo corazón y una sola alma, y ninguno consideraba propio nada de lo que poseía. Y fíjense lo que dice Efesios 4, 22 al 25. Dice, con respecto a la vida que llevaban antes, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, dice Pablo, la cual está, ¿qué? Corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo, ¿con qué? Con la verdad, porque todos somos, ¿qué? Miembros de un mismo cuerpo. No existen las islas. Somos todos un mismo cuerpo. Entonces, para mí es la mejor noticia que podemos haber recibido. Por más que algunos estén... Es la mejor noticia que podemos tener. Sí, yo hice eso en un momento, diciendo, no. Como que al principio dije, wow, no me queda otra que vivir esto. Pero ¿saben qué pasa? Que una vez que pones las manos en el arado, no hay vuelta atrás. ¿Qué hizo Elías cuando le tiró el manto a Eliseo? No, déjame ir a despedirme de mis padres. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Porque lo que viene, lo que el Señor te va a presentar de ahí en más, es lo mejor que te pasó y te va a pasar en toda tu vida. Porque siempre se trata de Él. Y la mejor noticia es que Dios es un Dios infinito.
nunca va a dejar de ser conocido, lo vamos a conocer y conocer más y conocer más y conocer más, y no hay un límite, no hay un límite, no hay un límite, no hay un límite. Entonces, aprovecha el tiempo, aprovechalo de verdad, aprovechalo de verdad. Yo cada vez pienso, digo, pareciera que no me alcanza el día y cada vez más horarios y cada vez más cosas. Yo digo, ¿cómo puedo hacer? Y todo el tiempo tratando de armarme una estrategia en la mente, y me estresa muchas veces de cómo puedo planificarme, automatizar el tiempo con mis hijos, con mi familia, con la iglesia, con el trabajo, con todo, para poder aprovecharlo y tener calidad. Porque antes tenía tanto tiempo que no lo aproveché. De golpe todos nos trasladamos a la pandemia, ¿no? Cuando teníamos la iglesia en pantuflas. Eso lo escuché un día y dije que el pastor, ¿no?, que estaba con la corbata y la pantufla. Pero, ¿qué pasaba? Sí, nos conectábamos, pero ¿y mientras? ¿Qué es lo que construíamos? Había maneras de estar conectados. De golpe nos tocó tener internet en el medio, redes, y hay que aprovecharlo. Y bueno, muchos nos tuvimos que salir de la comodidad y decir, nos tenemos que reinventar y vamos, pero todo sea por la misma causa, de construir esta frase bíblica de estar en una misma alma, y un mismo corazón. Y eso es lo que yo quería compartirles. Y pensaba, yo quiero hablar esto renunciando al derecho de ser el que tiene el micrófono y me toca dar el mensaje. Porque todos tenemos la oportunidad de vivirlo. Todos tenemos la oportunidad de demostrarle a Dios el carácter. Si tenemos el cinturón bien puesto para estar firmes y poder tener el carácter que tenemos que tener para poder enfrentar lo que viene. Todo esto nos lleva a hábitos de una cultura. Nos referíamos a lo que pasa comúnmente en una familia con la comunicación, que es todo, ¿no? Es todo. Mientras más nos comunicamos y mientras más decimos las cosas y mientras más decimos nuestras preocupaciones, es mejor, porque así estamos más vulnerables. Lo que pasa es que cuando no hablamos, lo único que estamos haciendo es poniendo un freno al propósito de Dios. Y el día que te decidas hacerlo, la iglesia avanza, hermano. La iglesia avanza. La iglesia avanza. Por más que te van a abrazar, te van a cuidar, te van a honrar, podrías haber aprovechado el tiempo. Y yo me quedé pensando mucho en eso. Digo, bueno, está bien. Ya pasó el tiempo. De ahora en más tengo que vivir el hoy. Porque el futuro es Cristo. Pero no tengo que darle oído al pasado que me quiere engañar, que me quiere acusar. Porque es lo que el diablo hace. Lo único que hace es acusarte con el pasado. Va a traer cosas de tu pasado para hacerte o engañarte de que todavía no las resolviste, de que todavía las tenés ahí y no quedaron en el pasado. Así engaña el enemigo. Pero lo único que tenés que decirle es que tenés un abogado. ¿Y tu abogado quién es? Jesús. Entonces cuando el diablo te venga a recordarte tu pasado, decirle, no sé, habla con Jesús. Yo no tengo nada que ver en eso. Arreglá con Jesús, porque Él es mi abogado. Y Él murió en una cruz por todas esas cosas que vos estás diciendo. ¿Lo crees? Decile. Y dedicate a vivir lo que está preparado de antemano, como dice la Biblia, para vos, para la familia en la que Dios te plantó, para dar fruto. Entonces, los quiero animar a que podamos construir juntos esta vida. Puede ser que alguna de las cosas la hayas escuchado o de nosotros o de alguien más, pero si las volviste a escuchar, bueno, tómalo como un recuerdo. Si lo estás practicando, ánimo, es por ahí. Seguí adelante, no te quedes.
Si sentís que estás sin fuerza, habla. Habla. Si crees que te vienen pensamientos y cosas, consultá, preguntá, pedí consejo, charlalo, sacá para afuera. Algunos de nosotros tenemos la mente como un Fórmula 1, otros más tranqui. Si vos notás que tu mente no para, ni siquiera cuando estás dormido, habla. Habla. ¿A alguien le pasó eso? A mí me pasó. Me tocó hablar. Hablar. Y yo le compartía, tuvimos la reunión de varones el viernes y les compartí un breve testimonio de lo que me pasó en la estación de 11 de tren. Todos estos días de incertidumbre de qué va a pasar con el alquiler y la responsabilidad de tener una familia y no dejarlos así a la deriva y con duda, con incertidumbre, porque yo ya no estoy solito, no importa si caigo en el banco de la plaza, me duermo y ya está. No, tengo una familia. Entonces tengo la necesidad de alquilar, de buscar algo bien, y todo lo que conlleva eso. Y de pronto viene la ansiedad y las preguntas, Señor, dale, decime por dónde ir, dale, ya está. Decime, y vienen los berrinches. Y estaba parado en la fila del tren de 11 y de la nada, todas las filas correctas, ¿no? Como buenos argentinos, todo en filita, como en la escuela. Para izar la bandera. Todo en la escuela ya me enseñan todo en filita. ¿Dónde vamos? Se ríen algunos que no saben, ¿no? Que los argentinos somos así. Bueno, estábamos todos parados. Pero viene uno rompiendo filas y se queda así. No estaba muy en sus cabales y estaba así. Y empieza a cantar. Lo voy a tener que buscar porque nunca me acuerdo la canción esa. Fue muy gracioso, pero yo era el único que no tenía con auriculares, porque todo el mundo está con auriculares, obviamente, Capital, ¿no? Se ríe Ana. No voy a cantarle toda entera la canción, no se preocupen, pero voy a buscar. Es que lo tengo que hacer porque empezó de la nada, medio cerca mío. Yo estaba así, imagínense yo de reojo, ¿viste? Ya poner la mano en el bolsillo. Esperar en ti, difícil no sé qué es, mi mente dice no. Y tenía un amigo al lado, ¿viste? Y el amigo lo quedaba mirando. No es posible. Y yo dije, ¿dónde esa melodía la conozco? Y yo estaba parado así, dije, ¿dónde conozco esa melodía? Y ahí empieza, pero mi corazón confiado está en ti. Y ya te empieza a picar acá, ¿viste? Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y ahí viene el estribillo de la canción y dice, y esperaré pacientemente. Obviamente, todo el mundo estaba en la suya. O sea, ustedes saben, estamos en Capital. Si te pones un peluche gigante en la cabeza y salís a caminar por el centro, nadie te dice nada. Estamos en Capital. Y el tipo estaba parado así, cantándome casi en el oído. Y dice, y espérate, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Claro, yo estaba así, tragándome el llanto, ¿viste? Lo que hice automáticamente es buscar la canción por la letra para enseguida mandársela a Kétura. Le digo, mirá lo que acabo de escuchar. Y minutos antes estábamos hablando por teléfono, mandándonos todos los links posibles de alquileres, y mirá este, y mirá este, y mirá este, y ya no sabés ni para quién tenés que escribir, y se te hace una nube en la cabeza, y qué va a pasar, y me pregunta, y te respondió, y yo al mismo tiempo, mi jefe hablándome, le vendiste a tal, y qué te dijo, y todos me llenan de preguntas, digo, paran de preguntarme cosas. Y yo preguntándole a Dios, imagínense esa situación. Y el tipo parado. Porque no terminaba, se la sabía toda, ¿eh? Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia,
Tú siempre tienes el control. Claro, terminó de liquidarme. Pero el Señor habla. El que no crea que no. Si está diciendo, no, yo no lo escucho a Dios, es que tenés que conocer al Cristo de la palabra, al Verbo hecho carne. No seas místico. No esperes que te hable como un trueno. Escúchalo. Está atento, sé intencional. Preguntá y no dejes de preguntar. Reclamá, quejate, hacé berrinche. Después va a venir la corrección, pero no importa. Pero todo esto va a ser para que tu fe sea aumentada, para que estés con el cinturón bien puesto y tu carácter sea formado al carácter de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te agradecemos. Te agradecemos porque vos sos un buen Padre. Vos tenés cuidado de nosotros. Porque tu presencia, Señor, excede toda tormenta. Supera toda incertidumbre. Supera toda ansiedad. Porque realmente no podemos dejar de confesar de que tenés el control, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Queremos ser esa iglesia que está preparada para renunciar a todo individualismo, toda independencia y ser cada día más independientes de Dios. Cada día más independientes de Dios. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos, te engrandecemos. Pensá por un momento todas esas situaciones en las que creíste que Dios te estaba hablando, pero no tenías la certeza, pero al final sí era el Señor hablándote, pero como no era lo que vos querías escuchar, dijiste, no sé si es Dios. Generalmente cuando nosotros escuchamos algo que no queremos, pero sí es para nuestro bien, es nuestro papá. Es nuestro papá, porque quiere que crezcas en carácter. Quiere ver al Hijo, quiere ver a Jesucristo más visible, más palpable, más brillante en tu vida, en tus palabras, en tu manera de caminar, en tu manera de pensar. Esta es la oportunidad oportuna que el Dios oportuno nos da para poder ser la iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que Él está esperando, que lo está esperando a Él y que Él va a recibir y que vamos a casarnos como su amada. Un día vamos a estar cara a cara con Él, cara a cara con Él. Gracias, Rey. Déjanos, Señor, y permití, Señor, que no perdamos estas oportunidades, Señor. Líbranos, Señor, de estar apáticos, indiferentes, sino, Señor, danos un corazón quebrantado, danos un corazón como el de Jonathan, danos un corazón como el de David, dispuesto a honrar, dispuesto a servir, dispuesto a actuar de la manera en la que mi amigo, mi hermano, mi compañero pueda recibir honra. Padre, queremos ser esos Jonathan. Queremos ser esos Jonathan, dispuestos a entregar el derecho, dispuestos a entregar todo lo que tenemos para honrar, para someternos al otro, para mirarlo con estima, como si fueran superior a nosotros mismos. Padre, danos ese privilegio, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a hacer el espacio en nuestro corazón para que eso crezca en nosotros, que esto florezca, Señor, que esto florezca. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.